Hebreos capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Si usted ya lo tiene, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Inclina su rostro, oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia y te damos gracias, Señor, porque estás con nosotros. Te rogamos, Señor, en esta hora que hables a nuestros corazones por medio de tu palabra. Que tu palabra, Señor, sea viva y eficaz. Que tu palabra quede grabada en la mente, en el corazón de tu pueblo. Ayúdanos, Señor, que seamos oidores y hacedores de ella, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. La carrera cristiana. En el capítulo anterior, el autor de la epístola ha estado considerando el ejemplo que dejaron los grandes hombres de fe. El capítulo 12 es una continuación del capítulo 11. Es por eso que empieza con las palabras por lo tanto. O sea, en vista de todo lo que hemos dicho, en vista de todo lo que hemos estado considerando, ese nosotros también es muy significativo. Así como las personas de las cuales hemos estado hablando, nosotros también, es decir, de la misma manera que ellos, nosotros también no nos limitemos a ponderar lo que ellos hicieron, sino que nosotros también podemos hacerlo. No nos limitemos a ponderar lo que ellos fueron, sino que nosotros también podemos serlo. La vida cristiana, la vida heroica, la vida servicial, el testimonio ejemplar que ellos dejaron, nosotros también lo podemos dar. Dice la Escritura: teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Derredor nuestro. La idea es tomada de los anfiteatros, de los estadios antiguos, donde era considerado o celebraban los Juegos Olímpicos. Estos estadios eran la forma circular, de manera que los que participaban en estas competencias o en estas carreras deportivas, a donde quiera que ellos miraran, a donde quiera que ellos dirigieran la vista, siempre habría personas que estaban mirándolos. Siempre habría espectadores. Esta es la vida del cristiano, rodeado de personas que presencian su vida. Como creyente, la gente está observando tu vida, la manera en que tú vives, la manera en que tú te conduces. Es decir, tienes testigos oculares, de manera que tienes que tener cuidado con el testimonio que das. Esta es la vida del cristiano, siempre rodeado de personas que lo están observando. Dios es testigo de nuestra vida, la manera como tú vives, lo que tú haces, lo que tú piensas, lo que tú hablas, todo lo que tú eres. Dios es testigo. También tu familia es testigo. La familia te observa, la familia ve cómo estás viviendo tú, qué tan genuina es tu fe, qué tan real es la fe que tú tienes en el Señor, con cuánta sinceridad tú le estás sirviendo al Señor. También la iglesia a la que tú perteneces son testigos de la clase de vida espiritual que llevas, de qué tan fiel eres, con cuánta fidelidad tú le sirves al Señor. También el vecindario que te rodea está observando la clase de vida que tú vives.
la manera en que vives como creyente, ellos te están observando. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nosotros somos cartas leídas. La sociedad de la cual formamos parte te está observando, te está viendo. Quiere decir, tenemos a nuestro alrededor testigos que están observando la vida que nosotros llevamos, la manera en que nosotros nos comportamos. Dice, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos. Estos testigos de los cuales habla el autor a la epístola se refiere a testigos de la fe, testigos de los que es la verdadera fe, la vida espiritual vivida en su plenitud, la vida espiritual honesta, es confirmada por el ejemplo de aquellos que vivieron una fe genuina en el Señor. Pero también la Escritura puede darnos a nosotros una diferente interpretación. La palabra testigo puede implicar la idea de, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de personas que han sufrido a causa de la fe. En otras palabras, la fe de estos héroes fue una fe grande porque se cuajó en el molde del sufrimiento. En otras palabras, la palabra testigo se puede referir a aquellos que vivieron y murieron por su fe en el Señor. Quiere decir que el testigo tiene que ver con mártir. Quiere decir, fueron mártires por la fe en el Señor Jesucristo. Dice, despojémonos de todo peso y del pecado. La figura es tomada de los Juegos Atléticos griegos. Una de las competencias principales era la competencia de carreras. Era de carreras. Sobre todo ahí se originó la carrera de maratón, que son 40 kilómetros. Esa carrera de maratón. ¿Por qué se le llama maratón? Porque sencillamente hubo una guerra en la que participaron ellos y después de lo que sucedió en la guerra, en esa batalla, dice que el que trajo la noticia de lo que había sucedido en la guerra, él salió corriendo y corrió por 40 kilómetros hasta que llegó a la ciudad de Maratón y llegó ahí y dio la noticia de lo que había sucedido en la guerra y cayó muerto. A eso obedece la carrera de maratón de los Juegos Olímpicos. De manera menos que era principal las carreras que ellos tenían. Ellos tenían las carreras, era algo principal. De los corredores hacían dos cosas para poder competir eficazmente. Reducían en primer lugar su peso para poder estar ligeros. ¿De qué manera ellos reducían su peso? Sometiéndose a una dieta rigurosa, a una dieta estricta, a una dieta rígida, a una serie de ejercicios que los hacían más livianos. Reducían su peso y hacían ejercicios de manera que ellos pudieran correr con rapidez, pudieran ser rápidos cuando ellos tenían que correr. Se quitaban los mantos, las túnicas, para no enredarse con ellas. Recuerde que en aquel tiempo eran túnicas, lo que usaba era la forma en que se vestían las personas, de manera que para tener ellos libertad de movimiento, para que no les estorbara, se quitaban la capa, se quitaban el manto y al mismo tiempo se ceñían las túnicas, de manera que sus movimientos estuvieran libres, que no se enredaran con la misma ropa al correr, para que de esa manera pudieran hacerlo con ligereza. La palabra del Señor nos habla acerca de un hombre que estaba ciego. Este hombre ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y cuando Jesús pasó por ahí, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él estaba tratando de que el Señor se detuviera para que viniera y obrara un milagro en él. La Escritura dice que cuando vinieron a decirle: ten confianza que el Maestro te llama, de inmediato se levantó para ir a donde estaba Cristo. Pero Bartimeo lo primero que hizo
fue quitarse su capa, porque eso le estorbaba en sus movimientos para poder acudir con rapidez a Cristo. De igual manera, estos corredores se quitaban sus capas, se ceñían su ropa para poder correr. De esa manera se preparaban para correr. Este acto de despojamiento, de quitarse de encima lo que estorba, es el principio del progreso espiritual. Nadie puede cultivar lo bueno, lo grande, lo santo, lo digno, a menos que se deshaga de todo lo malo, de todo lo indigno, de todo lo bajo. Si nosotros no nos deshacemos del pecado, no podemos nosotros seguir el bien. Para que en nosotros haya crecimiento, haya progreso, haya desarrollo espiritual, haya avance en nuestra vida espiritual, tenemos que despojarnos de todo lo que nos está estorbando para poder avanzar, para poder seguir hacia adelante. Tenemos que quitarnos de todo. En 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el verso 9, la Escritura nos dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Dice, ellos cuentan la manera en que nos recibiste y convertiste para servir al Dios vivo. En 1 de Tesalonicenses 1:9, y nos dice Santiago 1:21, pero por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. En otras palabras, desechando todo lo que es malo, desechando todo lo que es pecado, recibir con mansedumbre la palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 1 y 2 nos dice, desechad pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidia, todas las detracciones, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, desechando pues toda malicia. Y ahí menciona engaño, hipocresía, envidias, detracciones. Todas esas cosas tenemos que desecharla. Y en Efesios capítulo 4, verso 25 nos dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad. Nos habla la Escritura del despojamiento que tenemos que tener nosotros como creyentes. Despojarnos de todo lo que nos paraliza, de todo lo que nos detiene, de todo lo que no permite un avance, crecimiento y desarrollo espiritual. Y nos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida cristiana no es un paseo, no es un viaje de turismo, no es unas vacaciones, es una carrera que implica esfuerzo, que implica dedicación. Usted se ha puesto a pensar todo el esfuerzo que hacen los corredores y todo el tiempo que ellos tienen que estarse preparando para una carrera que dura solamente cuestión de segundos o que dura una cuestión de minutos, dependiendo del tipo de carrera que ellos van a correr. Hay algunos que se preparan para correr 100 metros, lo más rápido posible. Esos 100 metros, la mayoría los corre entre 9 y 10 segundos. En 9 y 10 segundos, ellos ya corrieron lo que son esos 100 metros. Oiga, es una forma rapidísima en lo que ellos corren. Pero pregúnteles el sacrificio, el tiempo de esfuerzo, el tiempo de preparación para esa carrera que solamente dura unos cuantos segundos. Fue grande el sacrificio que hicieron, pero ellos querían ganar la carrera, querían obtener el premio. Hermano, nosotros tenemos que esforzarnos y tenemos que estar dispuestos a dejarlo todo para seguir a Cristo. Hay que abandonar todas las cosas para seguir al Señor. También hay un premio que nos espera. Puede que sea sacrificio lo que tenemos que hacer, pero vale la pena esforzarnos. Si usted habla con un atleta de esa naturaleza y que ha ganado la competencia, él le va a decir que valió la pena
los meses de esfuerzo, los meses de trabajo, los meses de sacrificio para prepararse para aquella carrera. Hermano, cuando estemos con el Señor, diremos: valió la pena haberlo dejado todo para seguir a Cristo. Es necesario que lo abandonemos todo para seguir al Señor. Las carreras olímpicas se caracterizaban por tres cosas. Había una sola pista de la cual no se podían desviar los corredores. No había atajos. No se puede ir por otro camino. No se puede ir por otra pista. Se tiene que seguir esa pista. Hay una sola pista. Hermanos, en el camino del Señor hay un solo camino. No podemos ir por otro camino. No hay atajos para poder llegar. Tenemos nosotros que seguir el camino que nos marca la Escritura. Ellos no podían salirse de la pista. Todos tenían que correr por la misma pista. Una sola meta a la cual todos se dirigían. Hay una sola meta. Todos corrían hacia una sola meta. Cuando ellos salían y iniciaban la carrera, sus ojos estaban puestos en la meta. Ellos no estaban viendo hacia abajo. Ellos no estaban viendo hacia los lados a ver qué decía la gente o qué pensaba la gente o cómo los miraba. Sencillamente ellos tenían los ojos puestos en la meta y ellos salían a toda velocidad tratando de alcanzar aquella meta, de manera que ellos no se podían desviar de aquel lugar porque había una sola meta. Había que dirigirse a aquella meta. Hermanos, hay una sola meta a la que todo creyente se dirige. Una sola corona para el vencedor. Oiga, había una sola corona para el vencedor en aquellos tiempos. En los tiempos de cuando iniciaron los Juegos Olímpicos, en los tiempos del apóstol Pablo, había una corona que se les daba. Una corona entretejida de hojas de laurel que ellos se ponían sobre su cabeza. Era la corona del vencedor. Oiga, por esa corona corruptible ellos hacían mucho esfuerzo, y por esa corona corruptible ellos corrían para alcanzar el premio y recibir aquella corona. Así es la vida cristiana. Una sola pista quiere decir un solo tipo de fe, una sola vida cristiana, una sola escala de valores, una sola un solo principio moral que no se puede modificar, que no se puede alterar. No podemos nosotros patentar vidas cristianas de acuerdo a nuestros intereses. Ahora la gente quisiera que la vida cristiana se ajustara a sus deseos, se ajustara a sus intereses, pero hay una sola vida cristiana y es la que nos marca la Escritura. No podemos manipular el testimonio cristiano. No puede ser manipulado. Una sola meta, la eterna presencia de Dios. Hermanos, vamos en esta carrera, pero la meta es llegar a la presencia de Dios. La meta es estar en la presencia de Dios. Lo hemos dejado todo para seguirlo a Él. Oiga, hay un solo premio. Hay un solo premio. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Hay que correr de tal manera que obtengamos el premio. Hay un solo premio, y ese premio es la corona de la vida eterna que el Señor dará a los vencedores. Hermano, dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro le dijo al Señor Jesús: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y el Señor dice: no hay quien lo haya dejado todo y me haya seguido que no reciba 100 veces más en esta vida y en la vida eterna. Aún en este tiempo hay recompensa para una fe genuina en el Señor, pero sobre todo esperamos obtener el premio que es la corona de la vida eterna que el Señor ha preparado para todos los vencedores. En la carrera solamente uno se lleva el premio, pero en la carrera de la vida cristiana, todo el que llega a la meta y la corre como debe ser, obtiene el premio que es una corona de vida eterna. Por eso dice Pablo: corred de tal manera que la obtengáis. Puestos los ojos en Jesús. Puestos los ojos en Jesús. En esto consiste la vida cristiana. Este es el todo de la vida espiritual.
una relación estrecha con Jesús, un estarlo viendo siempre, estar viendo siempre al Señor. Dice puestos los ojos en Jesús. No dice puestos los ojos en el pastor. No dice puestos los ojos en los líderes de la iglesia. No dice puestos los ojos en los hermanos. Si bien es cierto que a veces observamos su vida para imitar su fe, pero sobre todo nuestra vista tiene que estar puesta en Cristo. El ejemplo a seguir y el ejemplo a vivir es el ejemplo que nos ha dejado Cristo. Por eso dice puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, de manera que mi mirada debe estar fija en Cristo. Así como el corredor sale con sus ojos fijos en la meta, así nosotros corramos con nuestra mirada puesta en Cristo. Tenemos que seguir viendo a Cristo. Dice la palabra del Señor, de los grandes héroes de fe, dice que ellos caminaron, dice como viendo al invisible, como si estuvieran viendo al Señor. Ellos caminaron como viendo al invisible. ¿Qué quiere decir? Sus ojos estaban puestos en Dios. Nuestros ojos deben de estar puestos en el Señor. Tenemos que continuar viendo hacia adelante, hacia la meta. Que nunca desaparezca de nuestra vida la soberanía de Cristo, el señorío de Cristo. Nuestra vida tiene que estar por completo rendida a Cristo. Cuando Pedro dejó de mirar a Cristo, se hundió en las aguas. Dice que cuando Cristo venía caminando sobre las aguas, y cuando los discípulos estaban asustados y alarmados, él dijo: yo soy. Dice que entonces el Señor le dijo, Pedro le dijo al Señor: si tú eres, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y Pedro descendió de la barca y comenzó a caminar sobre las aguas. Comenzó a caminar sobre el mar. Pero dice que cuando comenzó a ver las olas y el viento tan fuerte, cuando él desvió su mirada de Cristo, entonces comenzó a hundirse en el mar. Tuvo que clamar a Cristo para decirle que lo levantara, que lo sacara. Hermano, cuando tú dejas de ver a Cristo, te hundes en el mar de problemas, te hundes en un mar de incertidumbre. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos viendo a Cristo, viendo al Señor. Nunca por ningún motivo desvíes tu mirada de Cristo, porque cuando tú desvías tu mirada de Cristo y comienzas a ver los problemas, comienzas a ver las circunstancias que te rodean, comienzas a ver la enfermedad, en lugar de seguir viendo a Cristo, entonces la incertidumbre ataca tu corazón, pierdes la fe y pierdes la esperanza. No pierdas ni la fe ni pierdas la esperanza. Que tus ojos siempre estén puestos en Cristo, porque Él es mayor que tus problemas, porque Él es más grande que tus necesidades, porque tu vida se encuentra en las manos de Él, sin importar las olas del mar, sin importar los vientos impetuosos. Si te mantienes viéndolo a Él, llegarás hasta el final. Por eso, hermano, hay que continuar viendo al Señor Jesucristo. Hermano, estamos corriendo de esta manera la vida cristiana. Estamos corriendo de esta forma la vida cristiana. ¿De qué manera estás corriendo la vida cristiana? ¿De qué manera estás siguiendo a Cristo? Es muy importante que corramos la carrera de tal manera que obtengamos el premio. Es decir, correr la carrera como el Señor nos dice que debemos de correrlo. Yo le invito en esta hora a venir aquí al altar, a hacer una oración al Señor y pedirle al Señor que Él venga a ayudarnos para que nosotros continuemos avanzando, para que nosotros no dejemos